¿Qué tal, compañeros? Nosotros somos el grupo número 10. Estaremos a cargo de exponerles los jurisconsultos. Pero, ¿qué eran los jurisconsultos en Roma? En Roma eran personas estudiosas conocedoras del derecho, y que al principio de la República de Roma, el que usase de cierta forma doctrinaria jurídica podía responder a preguntas que se le hacían, pero sin formalidad alguna. Poco a poco se pasó de un valor doctrinal a base de numerosas sentencias conforme a doctrinas de los jurisconsultos. Algunos de los jurisconsultos que estaremos exponiendo son Publio Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Lucio Aneo Floro, Triboniano, Ulpiano y Gayo. Fue un político historiador romano de la época Flavia y Antonina. Escribió varias obras históricas, bibliográficas y etnográficas, en las que se resaltan los anales y las historias. Se sabe poco de la bibliografía de Cornelio Tácito. Su fecha de nacimiento se conjetura a partir de la información que da Plinio en las cartas, cuando se destaca la amistad excepcional que los une y el paralelismo de sus actividades. Y como se conoce la fecha de nacimiento de Plinio, que basa en el año 61 o 62, se puede estimar la fecha de nacimiento de Tácito en torno al año 55. En cuanto a la fecha de su fallecimiento, se supone que sí, como fue su propósito, sí llegó a la vejez a contar todo el imperio de Trajano. Tuvo que morir ya en tiempos de Adriano, por lo que se situaría en torno al año 120. Hacia el año 77, él inicia su carrera política, que habría de ser muy regular. Él mismo cuenta que comenzó con Vespasiano y fue favorecida sucesivamente por Tito y Domiciano. En el año 78 se casó con la hija de Julio Agrícola, el gobernador de Britania, al que habría de dedicar tras su muerte una monografía. En el año 93 falleció Agrícola, cuando Tácito y su esposa estaban en un viaje. Se estima que el periodo de ausencia duró 4 años. Algunos piensan que durante este tiempo él desempeñaba algún cargo administrativo en otras provincias, en torno a lo cual se han hecho varias conjeturas carentes de solidez. Su dedicación a la oratoria le ganó muy pronto un alto renombre. Gracias a su elocuencia, se afirma, se había formado en contacto con los mejores abogados de su tiempo, pues él mismo afirmó en su diálogo sobre los oradores: en su juventud había escuchado con pasión propia de la edad, y tanto al público como en privado, a Marco Apro y a Julio II, luminarias del foro en esos momentos. Pero la auditoría de Tácito sobre esta obra ha sido discutida. Se dedicó a la historia hasta después del año 97, cuando fue la muerte de Domiciano. Entre sus obras mayores encontramos las Historiae, que son historias que narran el periodo que va desde el inicio del segundo consulado de Galba hasta la muerte de Domiciano. El término Historiae designa la obra historiográfica que relata acontecimientos de una época más o menos dilatada, que acaba en tiempos en los que vive el propio autor, desde los reinados justos y florientes de Nerva y Trajano, tiempos en que se permite pensar lo que quieras y decir lo que piensas. Se anima Tácito a pasar revista a una época oficiosa, llena de infamia. Sabemos que Tácito trabaja en ellas durante la primera década del siglo II.
Probablemente constaban de 14 libros. Se han conservado los 4 primeros y aproximadamente la mitad del quinto. Su método y filosofía de la historia. Tácito es muy riguroso en el empleo de la documentación. Recoge la información que le proporcionan los historiadores. A Tácito le interesa sobre todo por los aspectos psicológicos y dramáticos, y se ocupa de la corte imperial, que ofrece una rica materia para el análisis moral. Es característico de Tácito el extremo cuidado del estilo. Su lenguaje es muy acerado, de construcción breve, muy sintético, dado a la braquilogía. Huye de los periodos cuidadosamente organizados y busca emplear neologismo. Su principal modelo estilístico es Salustio, que, aunque va en contra de lo que él hacía, esquiva cualquier rasgo de arcaísmo. Los rasgos del lenguaje de Tácito mencionados lo llevan en ocasiones a un periodo de narración, de pincelada grande y suelta, donde se estimula la imaginación del lector para que supla lo no explicitado. Siempre trata de crear un clima dramático para algunas de las acciones. Bajo el título de amor a la patria se oculta en realidad una enorme ansia de poder. Tácito trata de desenmascarar a las personalidades conductoras de la política y sus móviles para encontrar las causas reales de los acontecimientos. Otra de las obras que le dio como título es Ab Excessu Divi Augusti Historiarum Libri, que es los libros de historia desde la muerte del divino Augusto. San Jerónimo describe a Tácito, que refirió la vida de los césares en 30 libros, desde Augusto a Domiciano. De ellos se desprenden que las dos obras fundamentales, Annales e Historiae, formaron una secuela sin solución de continuidad. Si las Historiae cubrían desde Galba a Domiciano, los 16 libros de los Annales recogen la historia inmediata anterior, desde la muerte de Augusto a la de Nerón. Pero no ha de olvidarse que se trata de dos obras distintas en su planificación y en su desarrollo. En los Annales son 16 obras, pues la narración es mucho más detallada en las Historiae, quizás por la mayor exactitud de los hechos en que ellas se tratan. Es significativo que en ellas los cuatro primeros periodos se dediquen a un solo año, el 68. Aunque es muy cierto que la densidad de acontecimientos vivida en él exigía el uso de una escala mucho mayor que la que se precisaría en esos momentos. Como género historiográfico, los Annales se caracterizan por referirse a hechos alejados del tiempo, vividos por el autor. Otra es también llamada De Origine et Situ Germanorum, que es sobre el origen y territorio de los germanos, conocido también como Germania. Describe los germanios y a su país. La obra es en general muy objetiva. Tácito no renuncia a reflejar su visión personal de los germanos y sus relaciones con Roma. Su intención es mostrar cómo entre aquellos que se seguían cultivando las virtudes que en otro tiempo imperaron en Roma. Creía reconocer en ellos los viejos valores de austeridad, dignidad y valor militar, que en otro tiempo poseyeron los romanos, pero también habían venido a menos en tiempos posteriores. Tácito ve con simpatía ciertas características de estos pueblos, su primitismo, su proximidad a la naturaleza, la pureza y la rusticidad.
Entre estos está Galba, Otón y Vitelio, hasta la victoria militar de Vespasiano. Estabiliza la situación con la inauguración de la dinastía Flavia. Lo conservado finaliza con las campañas de Tito contra Jerusalén. Estos libros primeros parecen contener la base de pensamiento de toda obra. Fija su atención en el intento de renovación de la libertad tras la muerte de Nerón, pero no se deja arrastrar por el optimismo al publicar la actitud de las legiones. Presenta la influencia política de la corte de Nerón en los hechos que siguieron a su muerte y el empeño de ciertos personajes para no perder situaciones privilegiadas. Destaca la ceguera y la crueldad con la lucha civil en este año, hasta el punto de que se violó la santidad del Capitolio, que acabó destruido en manos de los ciudadanos. Vespasiano puso orden en ese fatídico año de los 4 emperadores. Tácito revela como tras la propaganda de Flavio, que justificaba su asalto al poder, humanas, individuales y hechos producto del azar. Estudios y recepción histórica. Tácito ha sido descrito como el mejor historiador que haya producido el mundo romano. Su trabajo ha sido valorado por sus enseñanzas morales, su narrativa dramática y su estilo. Además, el área de la historia de la influencia de Tácito es prominente en el área de la teoría política. Las lecciones políticas de sus obras se pueden clasificar de 2 maneras. Los tacistas rojos, que utilizan su obra para apoyar sus ideales republicanos, y los tacistas negros. Estos leen como una lección en realpolitik maquiavélica. Y aquí podemos observar al famoso Publio Cornelio Tácito. Damos inicio con Cayo Plinio Cecilio II, más conocido como Plinio el Joven, que fue un escritor latino de una colección de epístolas de interés literario que proporcionaba una buena imagen de la vida pública y privada durante la época de Trajano. Trajano fue un emperador romano que gobernó en el año 98 hasta su muerte, que fue en el año 117. Plinio el Joven empezó su carrera como abogado a los 18 años, donde estudió retórica y leyes en Roma en compañía de Quintiliano. Rápidamente fue ascendiendo por su conocimiento acerca de la abogacía, donde fue nombrado consulado a Trajano y recibió honores, y a base de ello escribió el libro Panegíricos, quien fue en agradecimiento a Trajano por el consulado. Plinio el Joven es sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo. Escribió Panegíricos, su única obra de oratoria conservada hasta el momento. Publicó sus epístolas agrupadas en 9 libros. El 10º fue Panegíricos, el cual fue dedicatoria de agradecimiento a Trajano. Contiene numerosos elementos poéticos, literarios. Cada uno trata de un tema en concreto y en conjunto un lucido retablo de las costumbres públicas y privadas de la sociedad en la época romana o en su época.
Plinio el joven es hijo de una familia adinerada. Su tío, el naturalista Plinio el Viejo, fue su primer maestro y lo nombró hijo adoptivo en su testamento. Se trasladó a Roma y recibió una refinada educación bajo la guía de Quintiliano y Nicetes de Esmirna. Ejerció la abogacía y adquirió una pronta y buena reputación que le valió el ser elegido. Se desempeñó en los altos cargos administrativos tales como cuestor, tribuno de la plebe y pretor, entre otros. Tras la caída de Domiciano, fue nombrado cónsul por Trajano en el año 100, donde él fue resaltado en ese momento. Después de eso, él fue enviado a Bitania para investigar la corrupción en la administración municipal, ya que en ese momento pues tenía varios inconvenientes o complejos con la corrupción, y Trajano, ya que tenía un gran conocimiento acerca de las leyes, fue el ideal para ese puesto. Luego de eso, 10 años más tarde, él murió. Plinio el joven contrajo matrimonio 3 veces. Su última mujer se llamó Calpurnia. Con ninguna mujer tuvo hijos. Anteriormente se conservó una viva y amorosa descripción de algunas de sus cartas que fueron escritas para su esposa. Plinio siempre fue animado por sus ideales políticos y literarios, los que los fueron destacando en el paso del tiempo, los que dan fe a epístolas. Plinio fundó una biblioteca. Tales aspiraciones se encontraban vinculadas en gran fe de su ideal y honradez cívica, el cual le era de su agrado. En su condición de abogado, se esforzó siempre en el puesto en que él ejercía. Él siempre se esforzó en los momentos complicados o difíciles en favorecer a los amigos necesitados de su ayuda, a la defensa de leyes del Estado o en algún otro. Siempre estuvo al pendiente en ayudar y ser solidario. Poseyó una sensibilidad en el trato con los esclavos y el modo de admirar el paisaje y la belleza del campo. Tenía una delicadeza en ese sentido. Plinio, respecto a su faceta de escritor, en cómo da inicio a convertirse en un escritor literario de epístolas, todo da inicio a la edad de los 14 años. Plinio destacó en poesía, pero la mayor parte de sus escritos se han perdido, aunque el único que se sigue conservando es el Perigilcus Trajani, que fue en honor a Trajano. A pesar del cuidado que tenía por ellos, pues con el paso del tiempo se fueron perdiendo todos estos escritos que él había realizado. Era también conocido por sus dotes de orador. Plinio se consideraba uno de los mejores oradores de la época, pero también él fue seguidor de Marco Tulio Cicerón, quien él fue un jurista, político y orador muy destacado en su época. Plinio pues admiraba eso, admiraba la persona que él era. Participó en muchos juicios, pero el único discurso que conserva de él es el Panegyricus Trajani, el único que se conserva hasta el momento. Trata de la descripción enfática de la figura de Trajano, que es instrumento valioso para estudiar diversas acciones que hizo este emperador en campos administrativos,
como por ejemplo impuestos, justicia, disciplina y comercio. Plinio lo definía como un trato sobre el gobernante perfecto. Sus obras juveniles comprendían una tragedia en griego y compuso Casílabos. Esto trataba de versos de arte mayor de 11 sílabas, los cuales escribía Plinio el Joven, a la misma manera de Catulo. Hola, buen día. Hoy voy a exponer sobre Lucio Anneo Floro, en latín L. Anneus Florus. Su nombre también aparece como Julio Floro, historiador romano. Nació en África hacia los años 70-74 en el seno de una familia rica. Vivió gran parte de su vida en Roma y en Tarragona, España. Obra destacada: Epítome de Tito Livio, Velorum Omnium Annorum DCC. Existen serias dudas sobre los datos biográficos del autor del Epítome de Tito Livio, Velorum Omnium Annorum DCC. El prolijo debate historiográfico y filológico, con múltiples hipótesis que abarcan desde el nomen y praenomen hasta la identificación del autor con determinados personajes de la historia romana. Puede concluirse con alta probabilidad de acierto que el autor del Epítome es Lucio Anneo Floro. Estudió en la capital de África romana, Cartago, donde aprendió griego. Posteriormente, durante la década de los 90 del primer siglo de la era cristiana, se trasladó a Roma, donde participó en los Ludi Capitolini o Juegos Capitolinos, juegos sagrados anuales instituidos por Marco Furio Camilo en la antigua Roma, en el 387 a.C., en honor de Júpiter Capitolino. Luego abandonó Roma, al parecer desilusionado por haberle negado el emperador Domiciano la corona tras participar de los Ludi Capitolini del año 94 debido a su origen provincial. Tras recorrer el Mediterráneo desde Grecia hasta Egipto y tras cruzar los Pirineos por tierra, llegó a Tarragona, que significa ciudad feliz, donde se instaló como profesor o rector. Allí vivió 5 años, seguramente a finales del Principado de Trajano. Aunque al principio su profesión no le gustaba, después empezó a considerarla mejor, incluso a alabarla. Hay en la obra de Floro tantas alabanzas a Hispania que por eso se le consideró en otra época persona nacida en esa provincia. Durante los años 122 al 123, Floro se encontraba ya de vuelta en Roma, donde seguramente abriría una escuela de retórica. Ahí se produjo el célebre duelo poético con Adriano, quien era su amigo, a quien le dijo al poeta Floro, que escribió este poema: yo no quiero ser César, caminando entre brítanos, ocultarme entre, soportar hielo de Sitia. Le contestó, yo quiero ser Floro, andar de taberna en taberna, ocultarme por los tuburios, soportar rechonchas chinches. Sin embargo, de esa época, de esa anécdota, suele inferirse que Floro era un poco conocido, de lo que se concluye que en esos años aún no había escrito su libro. Lo más seguro es que lo hiciera ya septuagenario, en torno al 145, durante el centenario de la fundación de Roma. La principal obra de Floro, además de sus poemas, es el Epítome de la historia de Tito Livio, título dado en los códices medievales en que se ha conservado y que realmente oculta el contenido auténtico de la obra. Obra que en realidad no es un epítome a la historia de Livio, sino una monografía histórica en 2 volúmenes, o 4, según algunos autores, en la que el autor compara la historia de Roma con las edades del hombre. Desde la infancia que serían los años de la monarquía, la adolescencia, los primeros 250 años de la república, la juventud,
los últimos 250 años de la República, hasta llegar a la madurez iniciada con Augusto y que llega hasta la época de Trajano, en que, según palabras del autor, la senectud del imperio comienza a reverdecer de nuevo, como si se le hubiese devuelto la juventud. Prólogo 8. Se conservan además 30 versos de algunos de sus poemas. En resumen, Floro fue un autor que vivió a caballo de los siglos I y II después de Cristo. Provincial, seguramente oriundo de África, que viajó a Roma en su juventud, que después anduvo por todo el Mediterráneo hasta recalar en Tarragona durante unos años, en que ejerció como retor. Volvió a Roma, donde vivió como profesor y poeta, y donde escribió una obra de síntesis histórica para alabanza de Roma, aprovechando los fastos del centenario de su fundación. Otras obras que se le pueden atribuir a Floro son Compendio de las hazañas romanas, Rerum Romanarum, Epítome Gestes dels Romans y Epítome of Roman History. Buenos días, licenciado, compañeros, compañeras. Continuando con los jurisconsultos de la época romana, pues les voy a hablar especialmente sobre el jurisconsulto Triboniano, quien nació alrededor del año 500 después de Cristo en Panfilia. Fue un destacado jurista bizantino, colaborador cercano del emperador Justiniano, para quien desempeñó el cargo de cuestor y de consejero jurídico en el siglo VI, cuya vida pues, aparece reflejada en los escritos de Procopio de Cesarea. Colaboró con el emperador bizantino Justiniano en el trabajo de ordenamiento y recopilación sistemático del derecho romano vigente en su época, conocido modernamente como el cuerpo del derecho civil, que en latín es el Corpus Juris Civilis. Fue un abogado exitoso en Constantinopla y fue nombrado por Justiniano en el año 528 como uno de los encargados de elaborar el Código Imperial, también el Código Justiniano, que fueron promulgados en el año 529. Fue nombrado Questor Sacri Pallati y editor jefe de los comentarios del código, que era mucho más amplio que el propio código, que contenía pues una recopilación de las opiniones de los juristas romanos clásicos, que estaba más o menos que estaba contemplado más o menos en 50 libros, publicada en el año 533. Triboniano pues fue despedido, podríamos decir que el emperador Justiniano fue obligado a despedirlo debido a esta revuelta de Nica o Disturbis de Nica, que pues les voy a hacer un paréntesis y decir que esto pues, fue una rebelión popular del pueblo de Constantinopla durante el año 532, lo cual pues, obligó a Justiniano a relevar del cargo a Triboniano y a otros dos de sus ministros de sus funciones ministeriales, debido a este descontento que tenía la población hacia ellos, siendo destituido temporalmente por Justiniano y hasta que pues, la revuelta cesó o estos disturbios cesaron. Aún así pues siguió, continuó trabajando en la codificación para este emperador.
por un tiempo pues fue relevado, como les dije, de los cargos administrativos a causa pues de esta revuelta o de esos disturbios. Pues después lo recuperó y siguió gozando pues de la confianza del emperador. Buena parte de su labor pues fue la compilación y sistematización de las opiniones emitidas por los juristas romanos, que contaban con el llamado Luis Respondere o el Luis Respondendi, que era pues la atribución imperial concedida a determinados juristas de emitir sus opiniones calificadas sobre casos jurídicos y de carácter vinculatorio para los magistrados y jueces de esa época. Uno de los historiadores, como lo fue Procopio, pues elogiaba a este jurista tribuniano por su educación y por su capacidad, pues que este señor tenía pues, una gran capacidad para poder hacer esas recopilaciones, y también porque, digamos, era alguien de confianza del emperador Justiniano, pero también lo critica, ya que, como les decía, era de su confianza del emperador, también porque su avaricia, su venalidad y por el servilismo que mostraba hacia este emperador Justiniano. Fue magister officiorum en el año 533, hacia enero del año 535, momento en que recuperó su cargo de cuestor, pues hasta su muerte. Él falleció aproximadamente entre el año 542 al 545, pues como no se sabe exactamente el año en que murió. Pues como les dije al principio, les voy a hacer una breve descripción de lo que fueron una de sus obras. En este caso pues les voy a hablar sobre el Corpus Juris Civili, o el cuerpo del derecho civil, que creo que fue una de las grandes obras en que el jurista tribuniano pues es reconocido. El Corpus Juris Civilis, la más importante recopilación del derecho romano de la historia, el cual fue realizada entre los años 529 y hacia 534 por orden, como les digo, de este emperador bizantino Justiniano, la cual fue dirigida pues como les digo, por este gran jurista tribuniano. El Corpus Juris Civilis, o el cuerpo del derecho civil, es una compilación de las constituciones imperiales y jurisprudencia romana desde el año 117 hasta el año más o menos 565. Estaba compuesta pues, por el código o codex en latín, también por el digesto o pandectas en latín, por las instituciones o institutas en latín, por las novellas o novellas en latín y novela en español. Les voy a hablar sobre el código o códex en latín. Fue también pues, una de las obras encargado hacia este gran jurista tribuniano, que consta de la primera colección de leyes sistematizadas en orden cronológico, una comisión de juristas ordenadas por Justiniano y presidida por este jurista tribuniano, el cual pues reunió en una sola obra las constituciones imperiales vigentes en esa época, que había de tomar los códigos gregorianos, hemogeniano y teodosiano, y de las constituciones post-teodosianas. Les voy a hablar sobre el digesto o pandectas, que pues nosotros tenemos ya una pequeña noción sobre ello, pero les voy a dar una pequeña descripción. El digesto o pandectas, que tiene su origen hacia el año 530 después de Cristo, época en que el emperador Justiniano
ordenara la recompilación y codificación de las obras jurídicas de los juristas romanos. El primer digesta, codificado por Triboniano entre el año 530 y 533 después de Cristo, se conoce con el nombre de Digesta Sirvepande Iuris y es considerado como una de las compilaciones jurídicas más importantes del mundo en esa época. Tiene el valor de haber permitido la conservación, digamos, de las doctrinas jurídicas clásicas del periodo romano, sirviendo de nexo con el derecho moderno a través de las constantes citaciones y referencias como precedentes y juristas doctrinas y justificantes doctrinas y opiniones en la legislación moderna. El objetivo histórico de esta compilación pues era el de que esto estuviera orientado o que tuviera una ambición de la restauración del antiguo imperio romano, permitiendo pues rescatar la tradición jurídica y al mismo tiempo imponiendo un conjunto de leyes uniformes sobre todo el vasto territorio de su imperio. Digamos, él lo que quería era prácticamente como que recuperar un poco lo que fue el derecho romano clásico anteriormente, con el derecho romano de esa época. Y otro de las obras serían las instituciones e institutos, la cual fue elaborada mientras se trabajaba en el digesto. O sea, juntamente con el digesto pues se empezó a elaborar esas instituciones. Justiniano pues da a conocer su intención de redactar una obra de carácter elemental destinada a la enseñanza del derecho con esta finalidad de emitir una declaración obligatoria junto al digesto en diciembre del año 533. Las novelas pues de esta nueva después de esta promulgación de las instituciones, pues Justiniano anunció que no habría en el futuro otra edición y que las constituciones que se pudieran promulgar adelante formularían una obra que se llamara novelas en latín. Las nuevas constituciones, las novellas, constituciones conocidas por nosotros como la denominación de novelas ahora, pues estas no fueron recopiladas oficialmente, sino que pues se hicieron como que una recopilación así de una forma privada o de las formas privadas, y de las cuales pues han llegado tres que serían Epitome y Juliano, el Autentium y la llamada colección de los humanistas. Estos fueron una de las obras que pues este jurista Triboniano realizó, y que pues creo yo que es de mucha importancia para que nosotros pues, podamos conocer, porque como les dije, pues este jurista Triboniano pues es el que se encargaba o el quien dirigía, aunque había otros juristas, pero él era el que dirigía en la elaboración, en la recompilación, en la sistematización pues, de estas obras. Pues este personal o este jurista Triboniano fue pues uno de los que en el cual pues tenía mucha confianza en el Justiniano. Pues eso fue lo que yo pude describir sobre este personaje, y les agradezco por el tiempo. Muchas gracias.
Ulpiano nació en Tiro, Líbano, en el año 170 y falleció en Roma, Italia, en el año 228 después de Cristo. Su nombre de nacimiento fue Gnaeus Ulpianius, jurisconsulto romano considerado uno de los más grandes de la historia del derecho romano, miembro de una familia ilustre de la provincia de Siria. Ulpiano fue un discípulo aventajado del jurista clásico romano Papiano, de quien fue asesor cuando éste ocupó el cargo perfecto del pretorio en el año 203. Durante el reinado del emperador Caracalla fue Magister Liberorum, puesto que mantuvo cuando Heliogábalo sucedió a Caracalla, pero se vio obligado a abandonar Roma cuando el nuevo emperador, ante quien había caído en desgracia, lo condenó al exilio. Estuvo en el exilio durante 4 años. En el año 222 vuelve a regresar a Roma e inmediatamente pasa a ser miembro del concilium del emperador Alejandro Severo, de quien había sido su maestro durante su infancia. Sus características y su talento personal llamaron la atención del emperador, quien lo nombró prefecto del pretorio. Este puesto tenía, junto al mando militar, las funciones de asesor jurídico del emperador y las labores de instancia suprema del sistema de justicia romano. Ulpiano murió a manos de los pretorianos, con quienes había tenido serios enfrentamientos y quienes lo degollaron en presencia del propio emperador. Uno de sus discípulos lo sucedió como más destacado de la siguiente generación. Su producción literaria fue muy abundante, abarcó todas las ramas del derecho. Se le atribuye la autoría de 287 libros, lo que lo convierte en el jurista más prolífico de su época. Entre sus obras destacan Ad Edictum Praetoris y Ad Edictum Curulium, en los que comenta los contenidos de los edictos de los pretores y de los ediles. En ellos sigue con bastante rigor el orden de los edictos. Especial fama tuvo de oficio procónsules, una especie de guía para los gobernadores de provincias que fue muy seguido en su época. Deja incompleta una obra que tenía como título Alma Surium Sabinum y escribió numerosas monografías dedicadas a los oficios elaborados por los magistrados imperiales. También fueron fundamentales Institutium, Libros Regulae. De estos pues se conservan algunos fragmentos en las colecciones y quedan algunos reflejados en el digesto. Sus obras, poco originales, aunque muy profundas, tuvieron mucho éxito entre los juristas contemporáneos y posteriores. En ella citaba a los juristas precedentes y copió literalmente textos de leyes y senados consultos. Hizo comentarios enciclopédicos a las obras de los autores anteriores. Ulpiano trataba de coleccionar y de organizar todo el material existente de la época clásica. Por ser un jurista clásico, su intención era conseguir hacer más comprensible todo el ordenamiento jurídico en su conjunto. De esta forma, toda su producción estaba revestida de este sentido práctico. Llamó la atención de sus colegas por el perfecto dominio de todas las materias que aparecían en sus escritos. Al centrarse en compilar leyes, pues no aportó mucho al derecho romano. Para Ulpiano, las costumbres en el derecho quedaban instituidas por su largo uso. Describió la jurisprudencia como la ciencia del derecho que define las normas. Ulpiano consideraba que el derecho estaba integrado por el derecho público, es decir, las normas que trataban sobre la organización del Estado, y por el derecho privado, que regula los intereses de los particulares. Importante definición le dio a la justicia, a la que describió como firme y la voluntad de dar a cada uno lo que se merece. En los reinados de Diocleciano y Constantino se prepararon nuevas ediciones de los comentarios de Ulpiano a los edictos del pretor, aunque se añadieron otros que respondían a las características escolásticas de los autores de aquella época.
Todo esto hizo que sus obras se convirtieran en preferidas por los compiladores del Digesto. En este Digesto aparecieron más de 3.000 fragmentos cuya autoría se le adjudicaba. Sus comentarios tuvieron gran difusión en la época posclásica y que quedaron reflejados en los Fragmenta Vaticana y en el Etum Romanum. En el año 321, el emperador Constantino prohibió que se alegaran durante los juicios fragmentos de las obras de Ulpiano. Un decreto de Valentiniano III estableció en el año 426 que los únicos juristas que podían citarse durante un juicio eran Papiano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gayo. En caso de variar las opiniones o entrar en conflicto, debía de prevalecer la de Papiano. Los escritos de Ulpiano volvieron a ser leídos. Los preceptos de Ulpiano eran vivir honestamente. Estos preceptos eran más de contenido moral, no dejaban por ello de ser también jurídicos. El jus sirve para juzgar el comportamiento de las personas. No dañar a nadie era otro de los preceptos. Quien se abstiene de la conducta prohibida por las leyes obedece a este precepto de no hacer daño a nadie, ¿verdad? Siendo justos. Y el último era dar a cada quien lo suyo. Quien hace lo que las leyes mandan, cumplen con dar a cada uno lo suyo, que era otro de los preceptos que Ulpiano manejaba. La definición de justicia y los preceptos de Ulpiano continúan hoy en día vigentes en todos los ámbitos del derecho. Mi nombre es Edna María Imuchac de la Cruz. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hoy les vengo a hablar sobre Gayo, el jurista. Fue poco conocido en su época. Prueba de ello resulta que al no ser citado por ninguno de los jurisconsultas o en los contemporáneos, se dice que vivió en el siglo II de nuestra era y probablemente durante el mandato de Trajano en el año 98 al 117 y murió poco después del año 178 bajo el gobierno de Comodo en el año 180 al 192. Se piensa que nació y vivió en una provincia romana. Un dato interesante es que se creía que este jurista en realidad era una mujer porque no se conocía mucho de él, en el sentido que siempre fue reservado con su biografía y, como explicamos anteriormente, nunca fue citado en ninguno de los jurisconsultas. Se le conoció solo con el pronombre de Gaius, ahí viene el nombre Gayo, cuando la práctica enseñaba que los ciudadanos romanos conformaban su nombre completo con un pronombre. También se le conocía a este pronombre, se le podía decir nomen o cognomen, que por ejemplo Marco Tulio Cicerán, por este motivo, se ha llegado a afirmar que era provinciano y era usual que los provincianos adoptaran un pronombre romano al serles otorgada la ciudadanía romana. Era provinciano y en particular una de las provincias era la de Hellenística, puesta que utilizaba términos en griego y citaba las leyes de Salón. Manifiesta conocer el derecho oriental y escribía un comentario del edicto provincial. Carecía del ius publice respondendi, algo natural que en un jurista de provincia se trataba de un privilegio que Augusto concedió a algunos destacados connotatados juristas, consistente en la facultad de dar respuesta en un nombre de un emperador. Los juristas de su época no lo mencionaban, alcanzando notoriedad solo después de su muerte. En una fase posclásica, debido a los caos de las fuentes jurídicas, Teodosia II y Valentiniano III publicaron en el año 426 una ley de citas con lo que pretendían resolver esa situación.
en la que al decir que Margadont se elevó a Gallo al jurado de difuntos, al señalador dicho la ley que en los juicios podrían tomarse en consideración. Se debe a su fama y a notoriedad a partir de la fase posclásica. Muchas gracias.